Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Juan Germán. Soy médico epidemiólogo y sanitarista de la Universidad Nacional de Rosario y a solicitud de los colegas de la Cátedra de Epidemiología de la Facultad de Medicina de la UNPAS, quiero compartir con todas y con todos ustedes un ejemplo de epidemiología aplicada a la salud pública. En este caso es un ejemplo de una evaluación en salud pública, utilizando las herramientas de la epidemiología. Lo que vamos a evaluar es el impacto que tuvieron las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional durante el primer año de la pandemia de COVID en términos de lo que se conoce como exceso de mortalidad y curva epidemiológica. Durante la presentación voy a ir tocando estos temas. Brevemente voy a recordar cuál es la definición de epidemiología y su vínculo con la salud pública. Y ya metiéndonos en lo que tiene que ver con la experiencia a presentar, voy a desarrollar brevemente qué es la vigilancia de los eventos de importancia de salud pública y la pandemia de COVID, los indicadores recomendados por la OMS, que fueron recomendados por la OMS en aquel momento para seguir la pandemia, el exceso de funciones y la curva epidémica, el desarrollo del COVID-19 en nuestro país durante el primer año, durante el 2020, y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atender. Las instituciones que participaron de este proyecto, el diseño de la investigación y las fuentes de información para llevar adelante esta evaluación y los resultados. Finalmente, una breve discusión de estos resultados y la bibliografía. Bien, seguramente ustedes ya habrán trabajado que la epidemiología es una de las disciplinas básicas de la salud pública. Su objeto es el estudio de la salud o enfermedad a nivel de la población y sus determinantes. Cuando decimos salud o enfermedad estamos incluyendo a todos aquellos eventos y problemas que limitan la vida de una población, y cuando hablamos de determinantes estamos haciendo mención a las causas, a la causalidad. Y acá yo quiero dejarme algo bien en claro. No solamente se trata de los agentes patógenos o de los agentes etiológicos, como es el caso del COVID, del coronavirus, ¿no? Sino también de aquellos factores de riesgo y aquellos determinantes que explican cómo se comportan las enfermedades a nivel de la población. Hay un sanitarista canadiense, Gilles Dussault, que plantea que los campos o las líneas de articulación entre la epidemiología y la salud pública y la gestión son estos cinco: el análisis de situación de salud, la vigilancia epidemiológica, la medición de las desigualdades, la evaluación en salud y la investigación etiológica. En este caso, esta experiencia podríamos encuadrarla dentro de lo que es la evaluación en salud, es decir, nosotros vamos a utilizar las herramientas de la epidemiología para evaluar el impacto que tuvieron las medidas y las políticas sanitarias del gobierno nacional en el marco de la pandemia de COVID, en el primer año de la pandemia. Es una evaluación de impacto, lógicamente, y vamos a utilizar para ello los indicadores que propone la OMS, que propuso la Organización Mundial de la Salud, que fueron el exceso de mortalidad o exceso de defunciones y la curva epidemiológica. La vigilancia de los eventos de importancia en salud pública. La vigilancia epidemiológica de eventos de importancia de salud pública, o ESPI, y el Reglamento Sanitario Internacional. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y sus oficinas regionales, como la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es
el órgano a nivel global, mundial. Y para cada una de las regiones del planeta hay una organización regional. En el caso de las Américas es la Organización Panamericana. Estas instituciones sostienen con los países adheridos a la OMS, aproximadamente 200 países, sostienen a nivel global una estrategia de vigilancia epidemiológica de eventos considerados de importancia para la salud pública. Esta estrategia está normada en el Reglamento Sanitario Internacional. Involucra a 200 países, ¿no?, a través de los centros de enlace. Cada país, en el marco de su Ministerio de Salud, de la máxima autoridad sanitaria estatal, tiene lo que se conoce un centro de enlace, que es el punto de contacto entre los países y las organizaciones regionales y la Organización Mundial de la Salud para vigilar estos eventos de importancia para la salud pública. La idea es que lo informen cada vez que ocurren fronteras adentro, estos eventos sean comunicados con la mayor celeridad posible. En el caso de las enfermedades tipo influenza, es decir, aquellas enfermedades respiratorias producidas por virus y que tienen una clínica fundamentalmente respiratoria, pero sistémica porque también se acompañan de fiebre y pueden ser potencialmente mortales, cuando tienen un comportamiento poco habitual, también son considerados una ESPI. Ustedes pueden recordar la vigilancia de los virus influenza y diferentes tipos de virus, ¿no? Y estas, cuando un país registra fronteras adentro una enfermedad tipo influenza por un nuevo virus o por un comportamiento poco frecuente, poco habitual, debe comunicarlo a esta red de vigilancia global en el marco de las 24 horas. Bien, este pequeño encuadre es para ver qué ocurrió con el surgimiento y propagación del COVID. Bueno, como seguramente muchos y muchas de ustedes recordarán, hacia finales del año 2019, los centros de enlace comienzan a recibir información sobre un brote de ETI, de enfermedad tipo influenza, en la ciudad de Wuhan, en China, y que presentaba una alta letalidad, es decir, de aquellos que enfermaban, muchos morían, ¿no? En febrero del 2020, es decir, mes y medio después, se identifica el agente etiológico. Esta red de vigilancia también lo que tiene es un trabajo muy intenso para identificar. ¿Es un virus gripe? ¿Un virus parainfluenza? ¿De qué se trata? Bueno, en este caso se identificó un nuevo clado de la familia Coronaviridae y pasó a llamarse SARS-CoV-2. Como toda enfermedad a virus respiratorios, presentaba una alta transmisibilidad y contagiosidad. Pero además, como toda la población a nivel global era susceptible, es un virus nuevo, no ninguna persona a nivel mundial había tenido contacto con este virus, con lo cual no había inmunidad natural para este virus. Presentaba también por esto una alta patogenicidad, capacidad de además producir enfermedad y de letalidad. Muchos de los enfermos los conducía a la muerte. Como todos virus respiratorios, se propaga muy rápidamente y se propagó muy rápidamente entre países, a tal punto que en marzo, fíjense, 3 meses después de que se da el primer alerta, un mes después de que se identifica el virus, la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia. A raíz de esto, la mayoría de los países, siguiendo las recomendaciones del reglamento sanitario, tomaron medidas para prevenir la propagación del virus. Estas medidas, como ustedes recordarán, afectaron la circulación global
de personas, de bienes y de mercancías, ¿no? Hubo una gran restricción a la circulación en general. Por estos motivos, la situación fue reconocida como un acontecimiento con impacto sistémico y global. Fue mucho más que una epidemia, ¿no? Fue un acontecimiento con impacto sistémico y global. ¿Y por qué motivo? Porque afectaba a todos los órdenes de la vida social de los países, desde la salud, lógicamente, pero también el comercio, la producción, el transporte, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, en todos los países del mundo. La Organización Mundial de la Salud, muy rápidamente, no viene al caso, pero lo pueden indagar, sugirió varios indicadores para el seguimiento de la pandemia al interior de cada país. Entre ellos, la curva de casos o curva epidémica, es decir, cómo los casos se van presentando día a día, semana a semana, mes a mes, y el exceso de defunciones. Fueron las dos medidas o dos de los indicadores. Bien, en nuestro país, el primer caso a nivel nacional se notificó el 3 de marzo. Fíjense, 2 meses y medio después de la alerta, un par de semanas antes de que la OMS decrete el estado de pandemia, tuvimos el primer caso, que se trató de un ciudadano que venía del exterior, ¿no? A finales de marzo se registró circulación por conglomerados, es decir, aún se podía, conglomerados de personas enfermas, ¿no? Cuando aún se podía establecer el nexo epidemiológico, es decir, se podía reconstruir cómo habían sido los contactos. En abril ya había pequeños brotes de circulación comunitaria. Se dice que ya no es posible establecer los nexos epidemiológicos, por ejemplo, todo un barrio, toda una pequeña localidad empieza a tener casos y no es posible identificar cómo fueron los contactos, ¿no? Quién se contactó, quién tuvo contacto con una persona sintomática o no. En junio, la circulación comunitaria se amplía y recién en octubre ocurre el primer pico de la ola. Recuerden que la pandemia duró varios años, pero en octubre el primer pico. ¿Qué pasó a nivel nacional? Bueno, en realidad el gobierno nacional con todos sus ministerios y también las provincias desde el inicio tuvieron una posición muy activa y aplicaron diferentes medidas para responder ante la pandemia. La primera medida fue en febrero del 2020, fíjense, antes de que llegue el primer caso. A lo largo de ese año, entre febrero y diciembre, recuerden que esta evaluación es del impacto de las medidas en ese primer año, no es lo que ocurrió después, no es lo que ocurrió cuando se introdujo la vacuna, sino que son las medidas del gobierno nacional cuando todavía no teníamos vacuna. Bueno, en total fueron 342 medidas. Según los objetivos de estas medidas, las podemos agrupar en al menos 4 grupos, que son los siguientes. Medidas tendientes a prevenir la enfermedad. Si ustedes recuerdan, el distanciamiento, el uso de barbijos, etcétera, etcétera, tendían a prevenir la enfermedad, a prevenir los contagios. Después hubo un paquete de medidas para atender la enfermedad. Si ustedes recuerdan, la construcción de hospitales modulares, la adquisición y distribución de equipos para las terapias intensivas, la adquisición y distribución en todo el territorio nacional de equipos de protección personal, barbijos, batas, etcétera, etcétera, y que esto ocurría no solamente a nivel de lo que eran los efectores públicos, la red pública de salud, sino también muchos establecimientos privados recibieron del gobierno nacional equipamientos e insumos.
Después hubo otro gran grupo de medidas para atender las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Yo les decía que la pandemia era reconocida como una situación con impacto sistémico. Entonces, para evitar, para tratar de prevenir, había que de alguna manera también tener en cuenta que muchos y muchas ciudadanas necesitaban tener que continuar con sus actividades laborales. Bueno, cuando estas actividades laborales no eran esenciales, había la posibilidad de acceder a diferentes tipos de créditos y de ayudas económicas impulsadas desde el gobierno nacional. Y después hubo una serie de medidas denominadas de gobernanza destinadas a afianzar instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, estas 342 medidas se distribuían en alguno de estos grupos, ya sea para prevenir la enfermedad, para atender la enfermedad, para atender las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y de gobernanza. Y vuelvo a repetir, recuerden que recién la vacuna estuvo disponible hacia finales de ese año y la vacunación como estrategia sanitaria empezó a ser intensa en el 2021, con lo cual en el año que nosotros estamos evaluando, en el 2020, no había vacunas. Eran estas las medidas que había que aplicar. Entonces, acá aparece nuestra pregunta del problema a evaluar. ¿Qué impacto tuvieron este conjunto de medidas en el devenir de la pandemia, en ese año, ¿no? Fundamentalmente a través de lo que fue la propagación, la curva epidémica y en el exceso de defunciones. Bien, esta investigación en realidad es parte de una investigación mucho más amplia. Acá abajo y en la bibliografía está el libro donde se publicó, donde está publicado, y fue en el marco de un proyecto financiado a través de la Agencia Nacional de Promoción, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Participamos varias universidades nacionales, Universidad de Lanús, Chubut, de la Patagonia, Río Negro, San Martín, Mar del Plata, Moreno, Litoral, Rosario y municipios y regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Particularmente, yo vuelvo a repetir, les estoy comentando, estoy compartiendo con ustedes el componente de la evaluación del impacto de las medidas del gobierno nacional. Después también llevamos investigaciones similares, pero con lo que tenía que ver con las medidas de los gobiernos provinciales. Bien, el diseño de la investigación y las fuentes. Para esta investigación, o por lo menos para este componente, la evaluación de las políticas nacionales, utilizamos lo que desde la metodología de investigación se conoce como fuentes secundarias, es decir, recolectamos datos e información de un sinnúmero de fuentes o de una cantidad importante de fuentes de información elaboradas con otros objetivos. No salimos de primera mano a recabar información, utilizamos la información disponible. Las fuentes consultadas, por lo menos para nuestro componente, fue para lo que son los casos confirmados de COVID, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Para lo que fueron las medidas del gobierno nacional en el 2020, el portal del gobierno. Acá abajo están los enlaces. Para el exceso de funciones por países, la fuente de la Organización Mundial fue la Organización Mundial de la Salud. Y para comparar lo que había sido el comportamiento de la pandemia en algunos países seleccionados, consultamos al portal de la Universidad de Oxford, Our World in Data. Es un portal con mucha información sociosanitaria y es de libre acceso. Desde el punto de vista metodológico, el diseño de esta investigación es observacional. Nosotros como equipo de investigación no intervenimos, sino que estamos observando lo que ocurre a partir de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.
Es transversal porque no hubo seguimiento de casos. Nosotros lo que observamos es cómo se comportó la curva de casos y cómo se comportó el exceso de defunciones en el 2020. Y cualitativo, disculpen, no es cuantitativo, sino cualitativo porque es fundamentalmente, presentamos datos cuantificables, datos numéricos. Bien, vamos a los resultados. Para enmarcar, acá lo que presentamos es la curva epidémica en 4 países seleccionados: Argentina, Brasil, Estados Unidos e Italia. Argentina es el verde, acá ha quedado ocultado la leyenda. Argentina es la curva verde. Estados Unidos está con un tono un poco más oscuro, un rojo más oscuro. En el caso de Brasil, de Italia, es esta curva roja y Brasil es esta curva color canela. Bien, yo les decía, en el caso de Argentina, el primer caso fue en marzo y el pico de la curva fue en octubre, ¿no? La fuente de esto es el portal de la Universidad de Oxford, World in Data. Más allá de cómo fue en cada país, lo que yo quiero resaltar acá es que la epidemia o la pandemia tuvo un comportamiento muy diferente en cada uno de estos países. Digo, si uno mira las curvas. Y esto se debe a que las epidemias no son hechos naturales, sino que son sociales, ¿no? De acuerdo al contexto político, sanitario, cultural, económico, etcétera, etcétera, el comportamiento de la pandemia, el comportamiento de los problemas de salud o enfermedad en cada país, en cada territorio es diferente y queda acá visualizado en la curva epidémica de estos 4 países. Bien, vamos más específicamente a lo que ocurrió en Argentina. Acá nuevamente tenemos graficado la curva en verde de la curva epidémica de nuestro país. Recuerden, en febrero, marzo tuvimos el primer caso y el pico de la ola fue en octubre. A finales de marzo habría circulación por conglomerados. En abril ya teníamos pequeños brotes de circulación comunitaria. En junio había una circulación comunitaria ampliada, pero recién el pico se produjo en octubre, el primer pico. Después vinieron otros picos, ¿no? Bien, estas barras color café con leche son las medidas del gobierno nacional. Si ustedes recuerdan, eran alrededor de 340 medidas. Bueno, acá está la agregación para cada uno de los meses. En marzo, muy temprano, fue el mes que más medidas se tomaron, 70 medidas. Muchas tuvieron que ver justamente con el distanciamiento, el control de la circulación de las personas a nivel del territorio, entre las provincias, la adquisición ya rápidamente de tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento del virus, etcétera, etcétera, de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y después, todos los meses subsiguientes, en promedio entre 30 y 20 medidas y 25 medidas, ¿no? Bien, recuerden que estas medidas estaban agrupadas en medidas destinadas a prevenir la enfermedad, atender las consecuencias socioeconómicas de la enfermedad y medidas de gobernanza, ¿no? Acá no las estamos discriminando. Bien, como ustedes ven, acá hay una curva roja y me voy a detener brevemente en ello. Esta curva roja lo que expresa es el comportamiento que habría tenido la epidemia en nuestro país si hubiese
sido dejada, si hubiese quedado librada al azar, es decir, si no se hubiesen tomado ninguna medida preventiva, ¿no? Esta curva se traza fundamentalmente a través de modelizaciones matemáticas y en el caso del COVID se utilizó mucho, sobre todo en los primeros meses y en todos los lugares del mundo. ¿Y por qué motivo? Recuerden, era un virus nuevo, la población no tenía inmunidad, entonces cuando se dan estas condiciones, no es frecuente, pero cuando se dan estas condiciones, virus nuevo y sin inmunidad a nivel de la población, se puede modelizar cómo va a ser el comportamiento. Bien, los modelos nos indicaban de que el comportamiento iba a ser de un crecimiento exponencial de los casos. Es decir, de no haber mediado todas estas medidas, la curva hubiese tenido este comportamiento. Fíjense, en abril habríamos tenido un exceso de casos importantísimos y inclusive antes de mayo la cantidad de casos hubiese superado al pico de octubre. Básicamente esto es, imagínense una cantidad de ciudadanos y ciudadanas enfermas buscando asistencia, desbordando los servicios de salud, los servicios y el sistema de salud sin capacidad de dar respuesta y fundamentalmente sin capacidad de haberse fortalecido para dar una respuesta a esto, ¿no? Entonces, esta medida, que fue la de prevenir y de ralentizar la curva, hacerla que no tenga un comportamiento exponencial, debería tener también un correlato en el impacto en la mortalidad. Y ahí es donde viene el segundo indicador, que es el exceso de funciones. Acá me voy a detener brevemente a explicarlo. A ver, cuando hablamos de exceso de funciones no estamos hablando de un indicador más habitual que es la mortalidad por causas específicas. Acá estamos hablando, cuando hablamos de defunciones, estamos hablando de las defunciones por todas las causas que se producen en un país. En el 2020, la OMS, a los 200 países adscriptos, le planteó que el indicador adecuado para observar la mortalidad no era tanto la mortalidad por COVID, sino el exceso de funciones. El exceso de funciones justamente son, para entender el indicador, son todas aquellas defunciones que se producen en un país, en un lugar, en un territorio, por todas las causas, independientemente en nuestro caso del COVID, pero absolutamente por todas las causas, cuando está mediando un evento o una circunstancia que tiene impacto sistémico, una guerra, un terremoto, una catástrofe climática, una pandemia, etcétera, etcétera. Es decir, cuando por este evento que tiene impacto sistémico toda la vida social se ve afectada, las defunciones no solamente se producen, en el caso de la pandemia, por el virus en sí, sino por la alteración y los desajustes que produce la situación en todos los niveles. Imagínense, muchas personas que tenían enfermedades crónicas y que necesitaban tratamientos, muchas personas que tenían accidentes o siniestros viales y necesitaban atenciones, no podían atenderse porque el sistema de salud estaba desbordado, con muy poca capacidad de respuesta a raíz del COVID, ¿no? Bien, por eso era importante este indicador que no habla de la mortalidad específica por COVID, sino del exceso de defunciones. Se calcula de una manera muy fácil, que es observar cuál era el promedio de funciones los 5 años previos, ¿no? Y el año en cuestión.
población, ¿no? Entonces, ¿cuánto en promedio excedió o no? Bien, en el 2020 todos los países, todos, absolutamente todos los países, tuvieron un exceso de mortalidad con respecto a los años anteriores. Ahora bien, este exceso no resultó igual para todos los países. Fíjense, en amarillo está el promedio a nivel global, que anda alrededor del 14,3%, es decir, a nivel mundial, en el 2020 murió un 14% más de personas en comparación con los 5 años anteriores. Esto es mucho. Ahora veamos desagregado por países. No voy a mostrar los 200 países, voy a mostrar algunos seleccionados. Fíjense el caso de Perú, 92%, casi 93%. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, en el 2020, en el año de la pandemia, en Perú murieron 93% más de ciudadanos por la pandemia. No a raíz del COVID, vuelvo a repetir, sino por cómo la pandemia impactó en todos los órdenes de la vida. En Ecuador, alrededor del 63%, México 51%, Bolivia 47%, Estados Unidos 20,5%, Brasil 19,8%. Recuerden, fueron dos países en donde el Estado Nacional tomó relativamente pocas medidas, dejó más bien la pandemia librada a su devenir natural. Y fíjense, nuestro país, Argentina tuvo un 12,6%, es decir, por debajo del promedio mundial. Es decir que en el caso de Argentina fallecieron ese año por todas las causas 12% más de personas que los 5 años anteriores. Y bueno, hubo países inclusive con menor exceso de mortalidad. Singapur, Alemania, etcétera, etcétera. Bien. A modo de discusión final, ¿no?, de los resultados. El COVID era un virus nuevo para toda la población mundial, por lo cual la susceptibilidad era global. La propagación fue rápida, afectó a todos los países y en todos los órdenes de la vida social. Vuelvo a repetir, fue un acontecimiento con impacto sistémico y global. No obstante, las diferencias fueron muy importantes entre los países. Y esto confirma lo que desde hace décadas se sabe, ¿no?, que las epidemias no son hechos naturales, sino son sociales, ¿no? Dependen de la cultura, dependen de las políticas sanitarias, dependen de la situación general, etcétera, etcétera. En el caso argentino, las medidas del gobierno nacional en 2020 contribuyeron a retrasar la curva epidémica y también, muy en relación a esto, se registró un exceso de funciones que, si bien fue más alto para el país respecto a los años anteriores, fue menor en comparación con otros países. Es decir, las políticas sanitarias tuvieron un valor muy importante fundamentalmente para manejar la pandemia y sobre todo para que mueran la menor cantidad de compatriotas posibles, no solamente por COVID, sino por todas las causas. Bien, otras investigaciones apoyan nuestra hipótesis. Entre ellas les quiero destacar, y está también en la bibliografía, una de Schumacher y colaboradores, publicada nada más y nada menos que en la revista Lancet, en donde ellos tuvieron la posibilidad de hacer una investigación mucho más profunda y en todos los países. Les sugiero que la lean y que observen ahí cuál es la valoración que hacen de las medidas que nuestro país, que todos nosotros, porque todos, absolutamente todos, de alguna u otra manera, o la gran mayoría, contribuimos a poder manejar la pandemia, ¿no?
no solamente las medidas del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, sino buena parte de la ciudadanía acompañó, digo, más allá del impacto que tuvo en términos subjetivos. A nadie, por supuesto, le gustó ni eligió atravesarla, pero había que afrontarla y había que sobrellevarla de la mejor manera posible. Bien, por último les presento una bibliografía para vuestro interés. El primer texto, como verán, en todos están los enlaces para acceder a través de la web. El primero es el trabajo, el libro que contiene esta experiencia, Cuidar en la emergencia, protección social en tiempos de pandemia, publicado por la Universidad Nacional del Chubut. El segundo texto es un breve texto del sanitarista Gisèle Dussault, que reflexiona sobre la epidemiología, la gestión y la salud pública. El tercero es la investigación de Schumacher y colaboradores, publicada en el Lancet, donde se evaluó el desempeño de los 200 países. Es muy interesante, como les decía. Y finalmente, me parece también un texto muy interesante, el famoso Reglamento Internacional, en este caso publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Espero que la misma haya sido de vuestro interés y les dejo un afectuoso saludo.